Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Un tren ruso de bolas de acero en 1932. Es lo que están viendo aquí. Y vamos a platicar algunos detalles. En Rusia se ha probado con notable éxito un tren eléctrico que se desplaza sobre bolas de acero en lugar de ruedas. El veloz tren, diseñado por un joven ingeniero soviético llamado Yarmolshuk, se asemeja a un reptil gigante zigzagueando por el campo. El inventor declara que su diseño final tendrá una velocidad de unos 190 metros por hora, o serán millas por hora, ¿no? Teniendo en cuenta que el artículo está en inglés. Enormes bolas debajo de cada automóvil ruedan sobre una única pista de concreto cóncava, lo que reduce en gran medida la fricción de rodadura. Los giroscopios en cada vagón mantienen el tren en equilibrio, incluso en las curvas más cerradas, y las protecciones curvas a lo largo de las vías evitan que el tren se incline. En la primera versión del proyecto, el autor propuso utilizar vagones de un diseño completamente nuevo. La carrocería del automóvil debe tener forma esférica y acomodar todas las unidades necesarias, incluida la unidad de potencia y la cabina de pasajeros. La superficie exterior de la carcasa debía realizar las funciones de superficie de soporte y contacto con la bandeja. Con este diseño, el automóvil podía moverse alrededor de la bandeja a alta velocidad, manteniendo al mismo tiempo un balanceo óptimo debido a una inclinación oportuna en la entrada de las curvas. Para ahorrar espacio y lograr las máximas características posibles, se propuso equipar el nuevo transporte con motores eléctricos entre comillas. La versión modificada del tren Globo, según los cálculos del autor, podría alcanzar una velocidad de unos 300 km por hora y transportar hasta 110 pasajeros. Por lo tanto, era posible llegar a Moscú a Leningrado en solo un par de horas, y el viaje de la capital a Irkutsk tomaría poco más de un día, no una semana, como en los trenes existentes. La versión actualizada del proyecto tenía una ventaja significativa sobre los trenes clásicos entre comillas, en velocidad, y superó a la aviación de pasajeros en términos de capacidad de carga. Sin embargo, las expectativas de la prensa y de los ciudadanos no se cumplieron. A finales de 1934, la nueva estación no abrió sus puertas a los pasajeros y los nuevos trenes de bolas eléctricos no fueron llevados al trabajo. Además, la vía y la estación ni siquiera comenzaron a construirse antes de la construcción de la ruta y la infraestructura asociada. Los especialistas volvieron a comprobar el proyecto y llegaron a las conclusiones que llevaron a su abandono. Las velocidades calculadas y la capacidad de los vagones, así como otras ventajas del nuevo transporte, parecían atractivas, pero en la forma propuesta tenían muchas deficiencias. En primer lugar fue la complejidad de la construcción tanto del tren como de sus vías. Por ejemplo, el uso de un sendero de hormigón armado permitió reducir los costos del metal, pero complicó la construcción y requirió el despliegue de instalaciones de producción adicionales. La construcción en serie de nuevos trenes también requirió esfuerzos y costos adecuados. Así que el tren se movía sobre ruedas en forma de bolas con motores eléctricos incorporados que estaban ubicadas en canales de madera semicirculares. Para probar el concepto se construyó un modelo a escala de 1/5 del tren que viajaba a velocidades de 70 km por hora. Se suponía que el diseño a gran escala alcanzaría velocidades de hasta 300 km por hora, circulando sobre vías de hormigón. La combinación de dificultades y problemas técnicos, tecnológicos, operativos y económicos llevó al cierre del proyecto, que varios meses antes se consideraba no solo prometedor, sino capaz de cambiar radicalmente el rostro del transporte. La construcción de la primera ruta Moscú-Noginsk se interrumpió poco después de su inicio, a más tardar en las primeras semanas de 1934. Estaba pensando si este fue un intento fallido de recrear
alguna tecnología de otra persona. ¿Qué opinan ustedes? De hecho, hay por ahí algunos artículos: la serpiente gigante de Rusia, el tren globo. A lo largo de la historia del transporte ferroviario, periódicamente aparecen nuevos proyectos audaces que pueden suponer una auténtica revolución en el ámbito, pero no todos llegan al uso práctico. Por ejemplo, el famoso llamado transporte de bandejas eléctrico de bolas, diseñado por N.G. Yarmolchuk. Se supone que este hombre, mientras que trabajaba en el ferrocarril, aprendió varias características de este tipo de transporte y con el tiempo llegó a la conclusión de la necesidad de crear una nueva clase de sistemas similares. En su época, uno de los principales temas que abordaban diversos especialistas era el aumento de la velocidad de los trenes. Así que después de estudiar los ferrocarriles y el material rodante existente, llegó a la conclusión de que era imposible utilizar las soluciones existentes y era necesario desarrollar un transporte completamente nuevo. Señaló que una serie de factores estaban frenando un aumento significativo de la velocidad, incluido el propio diseño de las vías y las ruedas del ferrocarril. Durante el movimiento, el juego de ruedas se sujeta a los rieles únicamente por las bridas. En este caso, la pareja puede moverse a lo largo de su eje, golpearse en la barandilla y otros fenómenos desagradables con un simple aumento de velocidad. Los golpes deberían haberse intensificado, aumentando la carga sobre el chasis del tren y aumentando el riesgo de su destrucción. Para eliminar estos fenómenos se requirieron orugas y chasis de un diseño completamente nuevo. Así que en 1924 Yarmolchuk propuso una nueva versión de la vía y el chasis del tren, que en su opinión permitió aumentar significativamente la velocidad de movimiento, así como eliminar los problemas relacionados. Según el autor del proyecto, en lugar de una vía férrea se debería haber utilizado una artesa circular. Una bola del tamaño adecuado tenía que moverse a lo largo de dicha bandeja. Al moverse a una alta velocidad, la rueda esférica no estaba sujeta a golpes y también podía orientarse por sí sola según la trayectoria del movimiento. En la primera versión del proyecto, el autor propuso utilizar vagones con un diseño completamente nuevo. La carrocería del vehículo tenía que tener forma esférica y albergar todas las unidades necesarias, incluida la central eléctrica y la cabina de pasajeros. La superficie exterior del cuerpo tenía que servir como superficie de apoyo y estar en contacto con la bandeja. Con este diseño, el automóvil podría moverse a lo largo de la bandeja a alta velocidad, manteniendo un balanceo óptimo debido a la inclinación oportuna al entrar en las curvas. Para ahorrar espacio y lograr el mejor rendimiento posible, se propuso equipar el nuevo transporte con motores eléctricos. El sistema se denominó transporte de bandeja eléctrico de bolas. Durante años, Yarmolchuk se graduó en la Escuela Técnica Superior de Moscú y el Instituto de Ingeniería Energética de Moscú, lo que le permitió adquirir conocimientos y la experiencia necesarios para implementar su proyecto. Al mismo tiempo, el joven ingeniero intentó interesar a los responsables con su invento. En numerosas cartas a diversas autoridades describió las ventajas de su sistema. En su opinión, esto permitió aumentar significativamente la velocidad de los trenes y reducir así el tiempo de viaje. En este caso, el transporte con bandejas eléctricas de bolas podría incluso competir con la aviación, teniendo la ventaja de una mayor capacidad de carga y pasajeros. Otra ventaja, el ahorro de algunos materiales y la simplificación de la construcción de carreteras. Se propuso fabricar la bandeja para el prometedor tren con hormigón armado, lo que reduciría drásticamente el consumo de metal. Además, podría ensamblarse a partir de secciones producidas en fábrica, reduciendo así el tiempo de instalación de una nueva vía.
Cabe señalar que a finales de los años 20 y principios de los 30 no existían equipos especiales para el tendido de rieles, por lo que la mayoría de las operaciones de tendido de ferrocarriles las realizaban los trabajadores manualmente. De modo que este proyecto obtuvo otra ventaja sobre los sistemas existentes. Sin embargo, hasta cierto momento, nadie se interesó por las propuestas de Yarmolchuk. Esta reacción de los funcionarios se debió a varios factores. El nuevo proyecto necesitaba verificación y la construcción de nuevas líneas para los prometedores trenes, que resultaba demasiado caro. Por ese motivo, hasta finales de los años 20, el proyecto de Yarmolchuk quedó solo en el papel. Después de recibir una educación en ingeniería, el inventor continuó desarrollando el proyecto y le realizó cambios significativos. Así que decidió abandonar los coches esféricos y utilizar material rodante de aspecto menos atrevido e inusual. Ahora estaba previsto utilizar un coche de diseño clásico equipado con un chasis original. Se suponía que el automóvil de metal tenía dos ruedas grandes ubicadas en la parte delantera y trasera. Con esta disposición del vehículo fue posible conservar todas las cualidades positivas inherentes al sistema, así como aumentar el volumen para acomodar la carga útil. El prometedor tren debía moverse con la ayuda de dos ruedas en forma de esferoide, una esfera con partes laterales cortadas en lugar de la cual se ubicaban el eje y los elementos de suspensión. Se propuso hacer bolas de metal y cubrirlas con goma. Dentro del cuerpo de dicha rueda debe ubicarse un motor eléctrico de potencia adecuada. El eje de la rueda estaba conectado a la estructura del automóvil y el par debía transmitirse desde el motor al cuerpo esférico mediante una transmisión por fricción o por engranes. Un rasgo característico de las ruedas propuestas fue la ubicación de su centro de gravedad debajo del eje de rotación. El motor estaba suspendido debajo del eje. Con esta disposición fue posible mantener una posición óptima en el espacio al realizar maniobras. De hecho, hay por ahí una toma de la demostración de estas ruedas. Se parece un poco a la dinasfera. ¿Recuerdan aquel tipo de automóvil que era una rueda gigante donde el giroscopio tenía un papel importante? ¿Qué les parece? Quizás el proyecto dejado de lado porque de hecho, pues sí, ¿no? De cierta forma era un proyecto que dejaría desbancado al ferrocarril que ya estaba en marcha, y al mismo tiempo un tipo de intento fallido de traer de vuelta una tecnología del pasado. Quizás en este pasado estaban jugando con múltiples tecnologías disponibles y solo pudieron hacer funcionar algunas. Acero sobre hormigón parece una opción interesante.